sumo pontífice Jesucristo es un tipo de apostolado único, hermanos. Él fue enviado por el Padre. Y Él lo dijo muchas veces. Yo no hablo las palabras de mí mismo, yo hablo las palabras que el Padre me dio que hablase. Yo no hago mis propias obras, yo hago las obras que el Padre me encomendó que hiciese. Vino el Señor Jesucristo enviado por el Padre. Jesús es nuestro gran apóstol, bendito sea su nombre para siempre, hermanos. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Pero el Padre, dice aquí Juan 5:37, también se menciona en Mateo 21:37, Juan 3:17 y Juan 6:57. Debemos mencionar que el apostolado del Señor Jesucristo es único e irrepetible, hermanos. Jamás habrá otro que venga y se declare apóstol como el Señor Jesucristo. Es único. Ha habido muchos que llegan y dicen: soy representante de Jesús. Hermano, soy el representante de Dios en la tierra. Mentiroso. Hermano, solo hay un apóstol como Jesucristo. Puede bendecir el nombre del Señor, hermano. Ministerio único e irrepetible. Alabamos a Dios, hermano. Nadie como Jesús. Es el único por toda la eternidad. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos. No hay alguien más como el Señor Jesucristo. Nadie podía morir por nosotros en la cruz del Calvario. Solamente podíamos ser redimidos, podíamos ser salvados por nuestro apóstol Jesucristo. Bendito sea Dios. Amén. Segundo tipo de apóstoles: los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. En la Biblia, 24 ocasiones se utiliza la palabra los 12. Los 12. Hay por ahí algunos autores que dicen los 12 y Pablo. No le quiera pegar, hermano, a estos 12 alguien que pertenece a otro grupo de apóstoles. Nunca dice la Biblia los 13 apóstoles. No se deben inventar las cosas. La Biblia dice los 12. Estos 12 apóstoles los llamó directamente el Señor Jesucristo. Hubo uno por ahí, hermano, que se equivocó. Hubo uno por ahí que cometió traición. Hubo uno que perdió la perspectiva y pensó en un reinado terrenal. Y pensó que él sería el tesorero del rey de Israel, Jesucristo. Y se equivocó. Ante la decepción, mirando que Jesús no tomó el trono de Jerusalén, y que montado en un pollino, cuando ya lo iban proclamando rey, renunció a todo y les dice: mi reino no es de este mundo. Judas, frustrado y decepcionado, lo vende por 30 piezas de plata. Judas traicionó, Judas se equivocó, Judas perdió su apostolado. Estaba profetizado y se cumplió en Judas el Iscariote. Judas fue sustituido por Matías. Y se complementó el número de los 12. Los 12. No son los 13, ni 14, ni 15, ni 20, ni 30. No. Los 12. Este segundo tipo de apóstoles es un grupo especial, hermanos. Las evidencias para este tipo de apóstol son únicas. Por ejemplo, cuando sustituyeron a Judas, el Iscariote, buscaron, hermano, personas que tuvieran las siguientes características. Dijeron así: Hechos 1, del 21 al 23. Lo vamos a leer aquí enfrente, véanlo por favor.
Vean lo que dijeron los apóstoles. Es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido Jesús arriba. Oigan las cualidades, vamos a leerlas. Para que alguien fuera apóstol de los 12, se necesitaba eso. Tenía que haber estado vivo y ser testigo de todo el ministerio del Señor Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta su ascensión a los cielos, para ser de los 12. Además, tenía que haber sido testigo de su resurrección. Tenía que haber estado con el Cristo resucitado, físico, así, en carne y hueso, en persona. Vean lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Vea qué características, hermano. ¿Quién puede ser uno de los 12 en los tiempos actuales? Nadie. Eso es algo único. Esos 12 eran personas muy especiales. Regrese al siguiente, al anterior, por favor, regrese al anterior. ¿Quién puede decir: yo estuve caminando con Jesús desde los días de Juan el Bautista hasta que Cristo fue ascendido a los cielos? ¿Quién podía decir eso? Ahora, ¿quién puede decirlo? ¿Quién puede decir, hermano, yo estuve presente cuando Cristo resucitó? Nadie, nadie, eso es único. Es solamente para estos 12. A estos 12 también se les dieron instrucciones específicas. Se les dijo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren. Estoy en Mateo 10, del 5 al 22. Lo van a leer en casita, por favor, solo anótelo. No entren en ciudad de samaritanos, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Oiga, esa es una instrucción específica solo para los 12. A ellos se les dijo: yendo, predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Vea lo que dice la Escritura para esos 12. Estos 12 son únicos. Y la Biblia dice que el muro de la Nueva Jerusalén, en los cimientos, tiene los nombres de los 12 apóstoles. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Aleluya. Alguien tal vez dice: hermano, pero ¿cómo es eso posible? Es una ciudad simbólica, cúbica, y en los fundamentos tiene 3 piedras enormes, gigantescas, piedras preciosas, hermano. Las piedras preciosas de la actualidad, hermano, no sobrepasan este tamaño, las más grandes. Hermano, mire, esmeraldas, rubíes, diamantes, hermano. Pero las piedras preciosas de los cimientos de la Nueva Jerusalén son 3 piedras gigantes por cada lado. 12 piedras, y en cada piedra el nombre de uno de los 12 apóstoles. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Gloria a Dios. Mire, no se sienta mal, vea por favor, mire, no se sienta mal. No hay una piedrita de esas para usted, hermano. No hay problema, hermanos. Aunque no tengamos una roca grande ahí en los cimientos de la Nueva Jerusalén, aunque, hermano, eso no nos toca a nosotros, eso solamente los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Pero no se preocupe, usted tiene un lugar en la ciudad del gran Rey, hermano. Hay un sitio para usted especial y precioso, el que a usted le corresponde. Bendito sea Dios. Estos 12 son únicos y son irrepetibles. Ellos, hermanos, fueron puestos, en la palabra de Dios está escrito, ellos fueron puestos por el Señor Jesucristo
Ellos, hermano, tenían características únicas. A ellos, mire, se les concedió por gracia el recibir inspiración y escribir, y sus escritos fueron tomados como palabra del Señor. Eso es irrepetible. Eso no existe más. Ya está hecho, ya está dado. Y no se le puede añadir ni quitar a lo que dice la palabra de Dios. El canon de la Biblia está completo. Las sagradas escrituras están completas. Digan amén, hermano. Amén. Hay personas que tienen ese miedo. No hay apóstoles. Digan que no hay, porque no sea que vayan a decir que sus escritos son palabra de Dios. ¿Perdón? No. Eso no es lo que nosotros creemos o predicamos. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que escribieron aquellos siervos es único. No se va a repetir jamás. Está completo. Pero sí hay un tercer tipo de apóstoles. Número 3. Los apóstoles de la ascensión. Los dones ministeriales dados por Cristo Jesús. Estos apóstoles ministraron después de que Cristo ascendiera al cielo. Luego de que Cristo ascendió, mire, el Espíritu Santo fue enviado para ser el consolador entre la iglesia, entre los hermanos, y este Espíritu Santo estuvo y está y estará siempre con nosotros, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Hermano, ¿algún día el Espíritu Santo va a dejar a la iglesia? Jamás, jamás. Hermano, pero la Biblia dice que un día el Espíritu Santo será quitado. Pero no se preocupe, cuando el Espíritu Santo es quitado, ¿sabe por qué es quitado? Porque su templo se va. Y el Espíritu Santo se va con su templo. Aleluya. Alabe a Cristo. Dele gloria a Dios. Amén, hermano. Bendito sea el Rey. Amén. Mire, el Espíritu Santo es omnipresente, está en todas partes, pero su residencia está ¿dónde? ¿Dónde está la morada del Espíritu Santo? ¿Dónde está la residencia del Espíritu Santo? ¿Dónde mora el Espíritu de Dios ahora, hermanos? Como omnipresente está en todas partes, lo llena todo, pero su residencia, su morada es la iglesia de Jesucristo. Está el Espíritu Santo con nosotros, hermano, con los redimidos del Señor. La gente que ha sido lavada por la sangre del Cordero tiene el Espíritu Santo. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Gloria. ¡Aleluya! Y un día esta iglesia se va. Un día este pueblo será quitado de aquí. Digan amén, hermano. Es doctrina bíblica, cristiana. Y cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo también se irá. Amén. Este Espíritu Santo, hermano, llamó. Este Espíritu Santo, recuerde que Paracletos, consolador, tiene una variedad de significados. Y dentro de los significados de Paracletos está el equipar y el preparar. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Y Dios llamó, hermano, a Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo no es de los 12. Es después de la ascensión de Cristo. Un ministro especial. Es verdad, hermano, que estos ministros, estos dones de la ascensión, vamos a ver la lista. No completa, el tiempo nos está avanzando mucho, pero mira, aquí tenemos, número 1, a Pablo. Él nunca fue contado entre los 12. Por eso es lógico pensar que él forma parte de un nuevo tipo, una nueva estirpe de apóstoles. Encontramos también en Hechos 14:14 que a Bernabé se le llama apóstol. El apóstol Bernabé, y no es de los 12. En el verso 4 de ahí, de Hechos 14, se menciona en plural a estos apóstoles, Pablo y Bernabé.
En 1 Tesalonicenses 1:1 y 2:6 se llama apóstol a Timoteo y a Silvano. A ver, vamos a explicarlo, hermanos. En el 1:1, los que escriben la epístola son tres: Pablo, Silvano y Timoteo. Y en el 2:6, a los autores de esta epístola se les llama en plural apóstoles. Gloria a Dios. El apóstol Timoteo, el apóstol Silvano. En Filipenses 2:25 se llama apóstol a Epafrodito. Mire, Pablo lo dice, hermano. Me es necesario ahora, Filipenses 2:25, me es necesario enviarles al hermano Epafrodito, mi asistente y colaborador, pero apóstol suyo y suministrador de mis necesidades. Aquí la palabra apóstol viene de la palabra apostelos. Apostelos, uno enviado. También el apóstol Pedro, en su carta segunda, capítulo 3, versículo 2, él habla de sus apóstoles. Pedro también está consciente de que hay otro tipo de apóstoles. Y aquí, hermano, no se habla de los 12, no está hablando de él mismo tampoco. Y la lista continúa. Esto, hermano, de manera personal y de forma autodidacta, investíguelo. Y va a encontrar en la escritura, sumando los 12, va a encontrar usted que se menciona a 32 apóstoles. ¿Por qué? Hay que entender la palabra del Señor. Hay que entender la escritura. La Biblia nos está enseñando que uno es el apóstol Jesucristo, otros son los 12 apóstoles del Cordero, y hay otros apóstoles. ¿Por qué hay otros? Porque hay iglesia de Cristo que los necesita, porque son el regalo de Cristo para su amada iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Se necesitan esos siervos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y mientras sean necesarios, Dios los va a tener sirviendo y trabajando. Bendiga al Señor, hermano. Esta es palabra de Dios. Vea, segunda evidencia, la Biblia lo demuestra. Los apóstoles de la ascensión, los apóstoles de la actualidad, no escriben para que se añada a la Biblia. No. Sus escritos, sus predicaciones, sus enseñanzas son dadas para establecer el fundamento que ya fue dado. No se va a poner otro fundamento, porque la misma escritura lo enseña. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Quién es el fundamento, hermanos? ¿Quién es el fundamento, hermanos? Es Cristo el Señor, el único fundamento. Damos gloria a su nombre. La roca perfecta, la roca que no se moverá, permanecerá para siempre, y no se puede poner otro fundamento. Pero estos apóstoles establecen el fundamento de la doctrina. Alguien se confunde y dice: ¿otra doctrina? No, por favor. La doctrina que ya está escrita. Pero si ya está escrita, sí está escrita. Pero ¿y las iglesias nuevas? ¿Y las almas nuevas? Y la gente que se sigue convirtiendo deben ser establecidos en la doctrina, en la palabra, en la enseñanza ya revelada. No es otro fundamento, es el mismo fundamento que ya ha sido dado. Pero estos apóstoles y profetas son encomendados por Dios para que instruyan al pueblo, para que ellos lo dirijan, para que ellos administren, para que ellos supervisen, que las almas no se descaminen, que no sean llevados de cualquier viento de doctrina, que no sean confundidos, atrapados en el engaño, en el error. Estos apóstoles y profetas son enviados por Dios para establecer el fundamento que ya ha sido dado.
¿Decimos amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ellos no vienen con nuevas doctrinas. Ellos no vienen con cosas raras, extrañas a la palabra. No. Ellos traen la palabra de Dios. Decimos amén, hermano. Y la palabra que el Señor nos ha revelado, ¿usted cree que se sigue necesitando, hermano? La palabra que Dios ha dado a esta hermosa congregación, hermano, no es solamente a nosotros. Escúchelo. Todas las iglesias cristianas genuinas de todo el mundo, sin importar denominaciones o títulos, ¿sabe qué está pasando con ellas? Están predicando lo mismo que nosotros, hermano. Están enseñando lo que dice la Escritura. Y mientras tengamos como común denominador la palabra de Dios, estamos en lo correcto. Somos hermanos y estamos predicando al mismo Señor Jesucristo. Dele gloria a Dios, hermano, porque solamente Cristo tiene una iglesia en toda la tierra. Alabado sea el Rey. Los apóstoles tienen revelación de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Bueno, punto 1, establecen el fundamento de la doctrina. Efesios 2:20. Punto 2, tienen revelación de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3, del 15 al 16. Tienen revelación de la palabra de Dios. Hermanos, ¿en qué sentido tienen revelación? ¿Revelación al nivel de los escritores bíblicos? No, por favor, no es lo que estamos diciendo. No, que quede grabado, que los que vean esto lo comprendan. No revelación al nivel de la Biblia. No, pero sí revelación para el momento específico, la necesidad determinada, y todo ello en base a la palabra, dice el Señor. Y el espíritu de los que profetizan, sujétese a los profetas. En ese sentido, hay profetas en la actualidad, siervos de Dios, que Dios levanta, Dios los usa. Los apóstoles tienen revelación de Dios. Algo nuevo, por ejemplo, uno de los apóstoles de la ascensión, el apóstol Pablo, él recibió algo nuevo, aparentemente, algo extraño para los cristianos judíos. Se levanta uno y es enviado a los gentiles. Eso era extraño en su tiempo. Eso era muy raro, hermanos. Para muchos era doctrina nueva, doctrina extraña. No era extraña. Estaba anunciada desde el Antiguo Testamento que aún las naciones gentiles se iban a salvar, se iban a convertir, y que Dios iba a formar de ellos un pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. No lo habían entendido, pero ahí estaba. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y es más, escuche por favor, muchas doctrinas que ahora no conocemos, hermano, están en la Biblia. Ahí están. Y cuando sean reveladas por el Señor en el tiempo de Dios, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y nos maravillaremos de su grande sabiduría, porque cosas que no habíamos entendido, el Señor va a estar iluminando a sus siervos y estaremos entendiendo la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, nosotros recibimos, nosotros aceptamos, amén, hermano, y lo creemos en el nombre del Señor. Le pregunto, ¿ya entendimos toda la Biblia? ¿Ya tenemos conocimiento absoluto de lo que Dios quiso revelar en su palabra? Habrá algunas cosas que no hemos entendido y que Dios nos lleve a entenderlas un día a través de su Espíritu. Lo ha hecho el Señor. Esto de enviar un apóstol a los gentiles fue algo nuevo, pero ya estaba en la palabra. La instrucción escritural de la justificación por la fe, se perdió ese conocimiento. Roma dominó al mundo y el mundo cayó en obscurantismo. Hace 500 años, hermano, hubo un movimiento de reforma. Gloria a Dios por esa reforma. Y resurgió una revelación ya dada acerca de la justificación por medio de la fe. Y esto revolucionó al mundo, hermano.
Cuando las personas entendieron que no tenían que ser miembros de una religión, de un grupo, etcétera, y entendieron que podían ser salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo, miles, millones conocieron la luz del Señor Jesucristo y se salvaron, hermano, bendito sea Dios. Y el mundo, repito, el mundo completo salió de las tinieblas. La luz resplandeció, aleluya, cuando una doctrina fue confirmada por el Espíritu Santo. Y a través de estos 500 años ha habido una restauración. Y Dios ha usado a siervos especiales. Dios ha llamado personas únicas que se llegan a la Escritura, no inventan doctrinas, no, eso no es correcto. Dios les revela, los ilumina y entienden la palabra. Se rescató la doctrina de la santidad. Eso se había perdido. Es por ello que hubo ministros cristianos, hermano, que al no entender eso, fumaban su cigarrito, se emborrachaban, hermano, de vez en cuando, y hacían cosas, hermano, que son contrarias a la santidad. ¿Por qué? Porque no habían entendido la doctrina de la santidad. Ese tema fue restaurado, hermano. En estos 500 años han pasado cosas gloriosas, hermano. Y una serie de doctrinas fueron rescatadas. Hablar del bautismo en agua por inmersión, eso se había perdido. A todo el mundo le rociaban su cabecita, nada más unas gotitas y ya estás bautizado. Se restauró la doctrina del bautismo por inmersión. ¿Cómo fue usted bautizado, hermano? Por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo. Alabamos el nombre de Dios. Amén, hermano. Así se fueron restaurando doctrinas, diferentes palabras, hermano, que han transformado a la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Puede bendecir el nombre del Señor, hermano, este día. Se está rescatando, se está restaurando, hermano. Esto es lo que enseña la bendita palabra de Dios. Cuarto tipo de apóstoles. ¿Cómo? ¿Hay otro tipo de apóstoles? Sí, la Biblia los menciona. ¿Cuál es? Los falsos apóstoles. Alguien dice, bueno, pero esos no son apóstoles. No, pues, pero sí los menciona la Biblia. Los falsos apóstoles. ¿Cómo son los falsos apóstoles, hermanos? La Biblia los describe. Son, hermano, comilones. Son, hermano, amadores de los deleites más que de Dios. Anhelan poder y dominio, fama y riqueza. No les importan las almas. No son ejemplo. Se dicen y no son. Se autonombraron, se pusieron solitos y no tienen el respaldo, ni las señales, ni las evidencias del apostolado. Son falsos apóstoles. ¿Conoce alguno, hermano? Sí, hay muchos. Sí, y se identifican fácilmente. Sus características son muy visibles. No engañan a todos, aunque engañen a muchos. Sus hechos, sus vidas, los descubren. Porque el árbol, por sus frutos es conocido. Alabamos a Dios, hermano. Son lobos vestidos de ovejas. Y hermano, así llegan a los rebaños. A ver, ¿qué es eso? No, pues es una oveja. A ver, huele a oveja, camina como oveja, parece oveja. Y si se le arriman las ovejitas, cuidado, se las traga. Porque no es oveja, es un lobo rapaz, dinerero como el solo, ambicioso, codicioso, no trabaja, pero como come. Hay poder en Cristo. Hermano, esos se identifican fácil.
Y la iglesia los descubre: por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Pero Dios ha dado a su iglesia verdaderos siervos, hermano, verdaderos ministros, bendito sea Dios, que ponen su vida, su amor, su tiempo, su salud, todo por la obra de Dios. Hay una frase aquí en México, se dice, para una persona que siempre busca su conveniencia, que siempre busca su ganancia, se dice: míralo, no da paso sin guarache. Es una frase muy mexicana. Los apóstoles verdaderos